muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Em, lo que me pidieron de la organización es que hiciese un poco como la ponencia de contexto, ¿no? Que nos ayude a todos un poco a centrar el tiro en el momento en el que nos encontramos ahora mismo. La gran renuncia. ¿Qué hablamos cuando hablamos de gran renuncia? Este señor se llama Anthony Klotz, es un catedrático de la Universidad de Texas. Y es probablemente, os recomiendo mucho seguirlo en LinkedIn porque publica contenido súper interesante relacionado con la gestión del talento. Y él es el que empieza a acuñar el término de la gran renuncia en Estados Unidos. Anthony Klotz reflexiona un poco sobre los motivos y después de analizar mucho, para que nos hagamos una idea, más o menos en el mes de abril renunciaron 4 millones de estadounidenses a sus puestos de trabajo. Él hace un análisis y dice, oye, ¿cuáles son los motivos que nos están llevando a esto? Lo primero son las decisiones postergadas. O sea, lo que nos viene a decir Anthony Klotz, y yo creo que es muy importante también para entender el contexto, es que no todo es culpa del COVID. Es decir, que esto ya era una tendencia que veníamos viendo de desencanto en las organizaciones, que se venía viendo desde mucho antes de la pandemia, que con el 2020, con el parón que supone o el electroshock que supone el COVID, esa tendencia se detiene, pero que continúa imparable en 2021. El segundo punto es el agotamiento. Es verdad que después, y esto sí relacionado con el COVID, después de la pandemia, tanto si hemos sido trabajadores de servicios esenciales como si nos hemos tenido que quedar en casa, todos estamos sometidos a unos niveles de agotamiento muy elevados. Lo tercero que dice son las epifanías, o sea, grandes revelaciones en ese momento en el que el mundo parece que se nos escapa, que nuestra vida se nos escapa de las manos, decimos, oye, lo que estoy haciendo tiene algún sentido, y esto es otro de los grandes motivos por los que la gente está abandonando su trabajo. Por otro lado, compañías que empiezan a pedirle a sus profesionales que vuelvan a las sedes físicas y la gente no está dispuesta a renunciar al trabajo híbrido flexible que ya ha probado. Y por otro lado, los bajos salarios. Es verdad que la mayor parte de las grandes renuncias en Estados Unidos se dan en sectores, por ejemplo, de servicios donde los salarios eran muy bajos y la gente se salta básicamente por un salario ligeramente mayor. La realidad es que independientemente de lo que pasa en Estados Unidos, si hacemos un foco más global, porque seguramente como yo habéis leído mucho en los últimos, por lo menos aquí en España, y perdonadme los compañeros de Latinoamérica porque tengo menos visión de lo que pasa a ese lado del Atlántico, pero es verdad que en los últimos días he leído muchos estudios de esto no pasa en España, ¿no? Y la gente no está dejando sus puestos de trabajo. Bueno, hay algunas. Entonces, el 40% de los profesionales, según McKinsey, quiere cambiar de trabajo y pretende cambiar de trabajo en los próximos meses. El 53% de las compañías está sufriendo rotación no deseada y ha crecido. El 36% de las personas que abandonaron su trabajo en Estados Unidos lo hicieron sin otra oferta. Pero luego me voy a temas de compromiso y aquí yo creo que es donde está la clave. Y aquí engancho con esos estudios que nos dicen que en España esto no puede pasar. No puede pasar por los altos niveles de paro, probablemente no puede pasar porque somos una sociedad con unos niveles de ahorro, bueno, donde el ahorro no brilla por su ausencia, perdón. Pero sí que el compromiso parece que es algo que está afectando, ¿no? Y a veces cuando hablo con mis clientes me dicen, bueno, yo no sé si esto me va a afectar. Y le digo, bueno, a lo mejor no se van, pero se quedan con unos niveles de compromiso mucho más bajos. ¿Qué preferimos? ¿Que la gente se vaya? O sea, independientemente de si estamos sintiendo rotación o no estamos sintiendo rotación, creo que este dato que nos da Gallup es el State of the Global Workplace que presentó en julio del año pasado. Solo el 20% de los profesionales dice sentirse engaged, o sea, comprometido con la empresa en la que trabaja. Solo el 20%. Y hay muchas cosas que van, parte de los motivos tienen que ver con esto, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, desde el año 2009 que Gallup viene realizando estos informes, si vemos cómo ha crecido, por ejemplo, la pregunta de ¿has sufrido estrés el día anterior en tu puesto de trabajo o has sentido preocupación? Mirad cómo ha evolucionado desde el 2009 hasta el 2020, pasando de un 31% de personas que lo sentían a un 43%. Yo creo que independientemente de si estamos sintiendo rotación o no estamos sintiendo rotación, está claro que el nivel de compromiso de los profesionales con las compañías no atraviesa su mejor momento. Vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Entonces la pregunta es, ¿ahora qué? Yo muchas veces digo, bueno, hay una opción que es salir corriendo y decir, bueno, pues nada, aquí sálvese quien pueda, o creo que podemos empezar a entender que lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma, ¿no? Que afecta mucho al employer branding y hemos hablado muchísimo de cómo afecta al employer branding, que ya no son las empresas las que eligen personas, sino casi son las personas las que eligen empresa, pero que también tiene que ver con el compromiso. Es decir, las personas deciden todos los días trabajar conmigo y tienen que levantarse todos los días decidiendo que quieren trabajar en mi compañía. Y yo creo que si tenemos claro ese cambio de paradigma, vamos a funcionar mucho mejor como organizaciones. Y para mí es, cada vez que tengo la oportunidad, creo que digo esto y y la gente me ha escuchado más veces, me lo habrá escuchado muchísimas, por favor, quitemos el verbo retener de las políticas de recursos humanos. O sea, retener, yo que soy una intrusa en el mundo de recursos humanos, porque vengo del mundo de la comunicación y yo me dedico a hacer comunicación, es una de las, retener es detener una salida, es un verbo que tiene una connotación negativa. Estoy parando algo que va a pasar de todas formas, ¿no? A mí me gusta muchísimo más darle la vuelta y decir, no tengo que hablar de retención, tengo que hablar de reforzar un vínculo, de reforzar un compromiso con mi talento. Y entonces, con ese enfoque nos vamos directamente a, yo creo que es la clave de todas las organizaciones. ¿Cómo reforzamos el compromiso con nuestros profesionales? Con la cultura. Igual que nuestros clientes compran un producto, nuestros profesionales compran la cultura de nuestra empresa. Entendedme con compran, pero se comprometen con la cultura de nuestra compañía. Y entonces aquí podemos debatir mucho qué es cultura. Cultura, a mí me gusta mucho esta definición que da Nick Berg, es un experto en Agile, y él dice, cultura es las cosas que pasan sin que nos demos cuenta. O sea, es eso que pasa en nuestra organización, que se dice en nuestra organización sin que nos demos cuenta. Pero esta definición a mí me ayuda muchísimo más a estructurar los planes con nuestros clientes, ¿no? La forma es la forma en la que piensas, en la que sientes y en la que te comportas para encajar en un sitio. Es decir, cómo tiene que ser la gente, tiene que pensar la gente de mi compañía, cómo tiene que sentir la gente de mi compañía y cómo tiene que comportarse para estar a gusto, para sentirse que es un entorno agradable. Entonces, en realidad, la cultura tiene mucho que ver con el liderazgo, porque ni las compañías no piensan, ni sienten, ni actúan. Los que piensan, sienten y actúan son las personas, ¿no? Entonces va de que esto pensemos de forma diferente, sintamos de forma diferente y actuemos de forma diferente. Y aquí es donde vamos con el compromiso. ¿Cómo empiezo a trabajar mi cultura o cómo le doy la vuelta a la cultura? Y paso muy rápido porque no sé hoy de tiempo. Lo primer punto, conocer la cultura actual. Yo me encuentro, y seguro que alguno se siente identificado, muchísimos casos donde hemos diseñado nuestra cultura deseada, pero no tenemos ni idea de lo que está pasando ahora mismo en nuestra organización, o al menos no lo hemos medido nunca. Hablábamos antes, ¿no?, de tecnología y datos. Se puedan aplicar la tecnología y los datos también a medir la cultura. Y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es medir nuestra cultura actual y ver si hay correspondencia con la cultura deseada. O incluso, sería mucho más interesante desde mi punto de vista, conocer bien la cultura actual y empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Y esto es como cuando planteamos un plan de desarrollo. Hay dos opciones: o te enfocas en las debilidades para mejorarlas, o te enfocas en tus fortalezas y las haces más fuertes. Pero todo pasa por conocer qué es lo que tenemos. El siguiente paso para mí es definir la cultura, ¿no? Y muchas veces haceros la pregunta si la tenéis definida dentro de vuestra organización, si todo el mundo tiene claro cuáles son los comportamientos esperados, cuáles son los valores que hay dentro de vuestra compañía, cuál es la forma de funcionar, cómo se tiene que pensar, sentir y actuar para encajar en un sitio. Algunos consejos para mí: la cultura tiene que estar co-creada, aunque siempre hay un equipo que tiene que llevar el liderazgo, tiene que venir de abajo y tiene que construirse con las personas que ya están dentro de la organización. Hay que ser valiente, o sea, a veces nos tenemos que dejar por el camino a muchas personas y veréis que uno de los puntos, y me hago auto-spoiler, para mí fundamental es la parte de proteger la cultura y es la que menos se hace.
pero hay que ser también valientes a la hora de definir qué es lo que queremos y lo que no queremos y a qué cosas tenemos que decir adiós. Tiene que ilusionar y tiene que ser desafiante, o sea, tiene que ser motivante, tiene que ser ilusionante y tiene que ser una cultura que nos lleve a las organizaciones al siguiente nivel. A mí me gusta ponerla por escrito y es un consejo que siempre doy, o sea, escribir al final te obliga a pensar y el ejercicio de poner por escrito una cultura de alguna forma te ayuda a tomártela más en serio. Cuidado, luego tenemos el riesgo de meterla en un cajón y hay que se quede ahí, pero creo que es importante escribirla. Aquí os traigo y os animo a que, si os interesa el tema, a que buceéis en los códigos de cultura de muchas de las compañías americanas que lo hacen mucho. El de Dell, el de Google, está el de HubSpot, pero tenemos también la NASA, tiene su propio código de cultura, o sea, no estamos hablando solo de las compañías de Silicon Valley, sino que hay muchas compañías en Estados Unidos, es bastante común diseñar un código de cultura y creo que es muy buena práctica para empezar a trabajar por ahí. Protegerla. Nosotros en Llorente y Cuenca siempre decimos que antes que el storytelling va el story doing, ¿no? ¿Qué significa el story doing? O sea, primero hay que hacer las cosas y según las vamos haciendo las vamos contando. Y cuando hablamos de protección hablamos sobre todo de story doing. O sea, hay que hacer lo que decimos que somos, ¿no? Esto tiene que ver con los procesos de selección, a qué tipo de gente estamos seleccionando dentro de la compañía. Esto tiene que ver incluso con los despidos. Y aquí lo pongo clarísimo, son despidos. Y sé que es una palabra difícil de ver, pero tengo una anécdota muy graciosa una vez con un director general que es así, de una empresa muy grande, que es como muy campechano. Y él me decía, bueno, sí, esto va a cambiar. Y digo, y aparte no pasa nada porque la mayoría de los que hay en el comité de dirección se acabarán jubilando. O sea, él tenía claro hacia dónde iba la compañía y en el proceso pues decía, ganaremos por agotamiento, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que también proteger la cultura es importante, ¿no? Los despidos, atender a los signos de deterioro. Hay muchas compañías que desde el onboarding le trasladan la responsabilidad a todos los trabajadores en que sean protectores de su cultura y en cuáles son los signos de deterioro a los que tienen que estar atentos y cómo tienen que comunicarlos a la organización para que la cultura no se entorpezca. O sea, si no dejamos que machaquen nuestro producto, ¿por qué vamos a dejar que machaquen nuestra cultura, que es lo más importante que tiene una organización? O sea, la cultura al final es la que nos hace ser lo que somos. Luego hay que compartirla y aquí es donde os animo también que desde recursos humanos se haga un esfuerzo en contar las cosas de una forma diferente, ¿no? Y cuando trabajo con equipos, sobre todo de recursos humanos, me doy cuenta que se hacen muchísimas cosas, igual por deformación profesional, fatalmente contadas. Entonces, ahí os animo también a que trabajemos muy en común los departamentos de comunicación, los departamentos de marketing y los departamentos de recursos humanos para hacer que todas estas cosas lleguen de una forma mejor a toda la organización. Con un relato que sea realista pero de futuro, que sea inspirador y que sea movilizador, porque la cultura tiene que llevar también un plan de comunicación. Y el último es vivirla, ¿no? Porque al final me gusta mucho esta frase de Jim Rohn, que al final eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Si la cultura no se vive, lo más probable es que desaparezca, porque al final todos nos acabamos convirtiendo, y más dentro de una organización, nos acabamos convirtiendo un poco en algo similar a lo que son nuestros compañeros. Y hasta aquí era un poco la sesión de contexto y espero que os haya parecido muy interesante y muchas gracias. Gracias, María.